El texto del Evangelio de este día nos es bien conocido. Es la triple pregunta que Jesús le hace al apóstol Pedro después de la resurrección. Pedro, ¿me amas más que estos? Por 3 veces insiste Jesús, dejando el corazón de Pedro atribulado, desconcertado porque no entiende esa insistencia de Jesús acerca de su amor, acerca del amor que le tenía. En un momento determinado, el apóstol no tiene sino que remitirse al conocimiento que Jesús tiene de su corazón, del corazón de Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes lo que hay en mi corazón, me remito a lo que tú sabes de mí, porque yo cuando pensé que podía en mis fuerzas seguirte, que yo podía en mis fuerzas acompañarte hasta el final, había dicho que aunque todos te abandonen, yo tampoco te abandonaré, te he fracasado. La historia del apóstol Pedro es la historia del propio conocimiento, de la propia debilidad. Es una historia de conversión constante. Recordamos que Dios Jesucristo había designado a Pedro como Cefas, como cabeza. Lo quería como piedra de su iglesia. Y sin embargo, esa piedra tiene que venir muy pulida porque hablar de piedra significa hablar de fortaleza. Y hay que encontrar entonces dónde reside esa fortaleza, no en la esencia de la misma piedra, sino en la fortaleza que le da aquel que es la única cabeza, Cristo Jesús. Recordamos cómo el apóstol que ve a Jesús caminar sobre las aguas le dice: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Lleno de esa audacia imprudente que confía solamente en sus energías, camina sobre las aguas ciertamente mientras mira a Jesús. En el momento en que ve las turbulencias del mar, duda en su corazón: ¿será un fantasma? ¿Serán mis imaginaciones? ¿Está Cristo o no está Cristo aquí? Y en ese momento, en el momento en que se fija en su propia pobreza, en sus propias fuerzas, en el momento en que se mira a sí mismo, se hunde. De nuevo, volverá a fracasar cuando, en un afán de una especie de autoexigencia y autoafirmación, después de haberlo abandonado en Getsemaní, lo sigue hasta la estancia, hasta el lugar donde han detenido a Jesús. Y sin embargo, él se tiene que enfrentar de nuevo con su propia debilidad. De nuevo descubre su pobreza ante la demanda de una criada del pontífice que le acusa de ser amigo suyo. Por 3 veces negará. Ciertamente se cumple así la profecía de Jesús antes de que el gallo cante: me habrás negado 3 veces. Después de la resurrección, el apóstol Pedro tiene que remitirse al amor de Cristo, al conocimiento de Cristo que tiene sobre su propia pobreza. Implora entonces esa mirada para que, penetrando en lo profundo de su ser, le ayude a reconocerse como necesitado radicalmente de la gracia, de la fuerza. En ese momento, sí, en el momento en que ha descubierto su propia debilidad, está ya en disposición de seguir a Jesús hasta la muerte, según la profecía que el mismo Jesús ha dicho. Le seguirás de tal modo que otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y hablaba precisamente de la muerte con la que se iba a identificar totalmente con su Maestro y su Señor, la muerte de la cruz.